Buenas tardes. En el día de hoy, mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre el hurto y qué efectos psicológicos tiene sobre esto. Mi grupo está conformado por Valentín Erazo, Eileen Olmos, Cristín Pérez y Lina Hernández. Para entrar en contexto, vamos a hablar a qué se refiere el hurto. El hurto es un delito que consiste en apoderarse de un bien o un objeto que no le pertenece a una persona sin el permiso de esta. Esto lo hacen con la intención de obtener un beneficio propio o personal. Las personas que hurtan siempre lo hacen sigilosamente, no utilizan la agresión ni violencia para obtener este objeto o ese beneficio que necesitan. Este delito ya está penado por la ley en muchos países. Además, es algo que lleva a cárcel. También encontramos las diferencias entre el hurto y el robo. La principal diferencia que existe entre el hurto y el robo es cómo se da este o cómo se comete este. En el robo, el autor siempre va a agredir a la persona y va a actuar con la integridad física de esta, utilizando armas contrapunzantes o armas de fuego. Y esto lo que hace es atentar con la integridad física de la persona y también con sus bienes propietarios o esos objetos que les pertenecen. En cambio, en el hurto, el autor siempre va a actuar sigilosamente. No va a haber forcejeo, no va a haber maltrato y no va a afectar la integridad física de la víctima. También encontramos lo que son los tipos de hurtos. Dentro de esto encontramos el delito leve y el delito agravado. En el delito agravado se da cuando el objeto de este es mínimo y no tiene un valor el cual cueste mucho. Por ejemplo, si el objeto es un teléfono que lo hurtan o un libro que se lo roban de una librería o también un accesorio o una prenda de vestir. Dependiendo del tamaño o del valor del objeto, es el delito. También encontramos el delito agravado, que es más grave que el delito leve. Como les estaba mencionando anteriormente, si el objeto cuesta menos o más, es el tipo de delito. En este caso, si una persona se roba un carro o roba dinero de un centro comercial, etcétera, esto quiere decir que el delito es agravado. Y si un autor o un hurtador utiliza un niño para obtener ese beneficio propio que ellos necesitan, queriendo decir un objeto o algo, este delito va a agravar las circunstancias y va a tener más penas de cárcel. Esto quiere decir que van a estar dentro de 3 a 8 años de cárcel según el Código Penal 188. En cambio, si en el delito leve hurtan el teléfono o el libro, quiere decir que la pena de cárcel es de 1 a 3 años según el Código Penal 185. También encontramos lo que es la tentativa de hurto. ¿A qué se refiere la tentativa de hurto? La tentativa de hurto nos quiere decir que cuando el autor o la persona que va a hurtar tiene la intención de hurtar, pero no lo hace porque en el camino se le presentan inconvenientes. Por ejemplo, si entra a una tienda, un centro comercial, y quiere hurtar un collar o una ropa, lo que sea, por miedo a que vio las cámaras, se siente abrumado o tiene miedo, pero fue con una intención. Y para la ley, nada más con tener la intención de haber tocado el objeto o querer robar, esto lleva a cárcel. Él no lo hizo porque se sintió con miedo, pero tuvo la intención. A continuación, les hablará mi compañera Cristi. Refiriéndonos al hurto según el Código Penal, según el artículo 239, el cual habla sobre el hurto, nos dice que el que se apodere de una cosa mueble ajeno con el propósito de obtener provecho para sí o para otra persona incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 32 meses a 48 meses. Cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos. Bueno, refiriéndonos al artículo 240, según el hurto calificado, nos dice que la pena será de prisión de 6 a 14 años. Si el hurto se comete, primero, con violencia sobre las cosas. Segundo, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad.
Tercero, mediante penetración o permanencia arbitraria. Cuarto, con escalonamiento o con llave, ya sea falsa o con ganzúm o cualquier otro instrumento similar. Si el hurto se comete con violencia sobre las otras personas, la pena será de prisión de 8 a 16 años. Si el hurto se comete sobre medio motorizado, la pena será de 7 a 15 años. Si el hurto se comete por elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, la pena será de 5 a 12 años. A continuación, mi compañera Valentina. Sobre el perfil psicológico de estas personas. En general, el perfil psicológico de los ladrones es muy variado. Existen diferentes factores que influyen en sus decisiones y comportamientos. Entre ellos podemos encontrar la educación, su entorno social, su historial personal y su situación económica. Sin embargo, existen algunas características comunes que se pueden presentar. Uno de los hallazgos psicológicos más significativos en la investigación sobre el perfil de estas personas es que casi todos tienen en común un bajo grado de empatía, porque en lugar de preocuparse por las consecuencias de sus acciones para las víctimas, los ladrones se preocupan principalmente por sus propias necesidades y deseos. Otra característica común sería la impulsividad, pues estas personas suelen actuar sin pensar demasiado, tomando decisiones precipitadas y arriesgadas que muchas veces los llevan al fracaso o incluso a su detención. Esta falta de autocontrol puede estar relacionada con un bajo nivel de inteligencia emocional y la incapacidad para gestionar sus propias emociones. También encontramos la baja autoestima, porque muchos de ellos luchan con su autoconcepto y su sentido de valoración. A menudo esto es resultado de la vida difícil que llevan. Para algunos, el robo es una manera de sentirse o de obtener una sensación de éxito. También están los factores que serían la droga, el alcoholismo o los trastornos psicológicos, incluso el entorno social desfavorable, porque en muchos casos la adicción a las drogas puede ser un indicador importante del comportamiento delictivo. Hay un factor clave que influye en estas personas y vendría siendo la edad, porque en general los delitos menores son más comunes entre los jóvenes, mientras que los delitos graves son cometidos por personas mayores porque vendría siendo algo más calculado y con mayor estudio. El comportamiento delictivo en la adolescencia puede ser resultado de experimentar o de ganar poder o incluso para acceder a círculos sociales. O simplemente pueden tener acceso a recursos de otra manera que no conseguían. Es importante destacar que los ladrones no son necesariamente malas personas y muchos pueden cambiar su comportamiento a lo largo del tiempo. La rehabilitación en prisión, el apoyo y al entorno social, incluso los accesos a recursos económicos o sociales pueden ayudar al delincuente a superar el patrón de comportamiento delictivo. No obstante, también se requiere la ayuda de profesionales del ámbito del derecho y la psicología para determinar el mejor tratamiento y enfoque de intervención. En conclusión, el psicológico de un ladrón es complejo, debido a que están influidos por numerosos factores. A continuación, mi compañera. Bueno, las consecuencias de ser víctimas de un robo. Las consecuencias de ser víctimas de un robo son muy impactantes y duraderas. Estas generan secuelas emocionales y psicológicas como la ansiedad, la depresión, el estrés, la culpa y los cambios en el estilo de vida. Estos pueden generar un impacto significativo en la vida de las personas. De estas les hablaré más adelante. Bueno, es comprensible que este tipo de experiencias traumáticas generen un impacto duradero en la sensación de comodidad y seguridad, pues las personas no van a tener la misma seguridad y comodidad al momento de frecuentar los mismos lugares que solían hacer o compartir con las mismas personas que estaban acostumbrados a compartir. Es importante destacar que superar el trauma asociado con un robo lleva su tiempo y es fundamental buscar ayuda profesional si lo crees necesario, ya que estas secuelas no, como pueden aparecer inmediatamente o como pueden tardar tiempo para aparecer. Ahora les voy a hablar sobre las secuelas más comunes. Ya las mencioné anteriormente, pero voy a hablar un poco sobre estas. Entre estas encontramos los trastornos del sueño. Las personas víctimas por robo suelen presentar o experimentar dificultades para conciliar el sueño, pueden presentar pesadillas, flashback o
tener insomnio relacionado con el evento sucedido. Está la ansiedad y el estrés, pues es muy común que las personas que fueron víctimas por un robo experimenten altos niveles de ansiedad y estrés porque han pasado por una situación traumática para ellos. Está la depresión, que las personas experimentan síntomas depresivos después del evento, como la tristeza profunda, la desesperanza y la falta de interés. También está el miedo, que como su nombre lo indica, las personas pueden llegar a sentir miedo por ser víctimas nuevamente de un suceso parecido. Y los cambios en el estilo de vida, que como lo indiqué anteriormente, las personas llegan a evitar situaciones o lugares que les recuerden el evento que ya vivieron. A continuación, mi compañera. Efectos psicológicos del hurto o de un robo. Las consecuencias de un robo o un hurto o de una intrusión van más allá de las pérdidas materiales. Las personas que han sido víctimas de este hecho tienen reacciones emocionales y conductuales. Además, pueden llegar a tener traumas severos después del hecho transcurrido un tiempo. Estos traumas pueden disminuir, pero son muchas las personas a quienes les cuesta superar este tipo de trauma y pueden aparecer efectos como lo son la ansiedad, la frustración, se van a sentir asustados, el miedo, y esto puede afectar la salud de las personas que lo padecen. Este tipo de efectos emocionales también pueden permanecer días, semanas, meses tras el hecho o el trauma que vivieron. Después de haber pasado este tipo de traumas, las personas van a estar en un estado de shock. Después de haber terminado ese estado de shock, van a presentar reacciones emocionales. También las personas que tienen una capacidad de resiliencia, que han pasado por este tipo de hechos y han sido víctimas de pueden tener efectos de mayor a menor medida. Pueden llegar a superarlo, pero se les hace muy difícil superar este tipo de traumas. Las personas que tienen capacidad de resiliencia para superarlo, son capaces de superarlo, pero después se les va a presentar algunos síntomas como son la ansiedad, irritabilidad, vulnerabilidad, miedo, ansiedad. También pueden presentar lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático, que en lo cual tienen ciertos síntomas, los cuales son la alteración del sueño, van a perder conversaciones con las personas, van a evitar lugares, también van a tener inquietud, se van a sentir con mucho miedo, van a sentir que los están acechando. Entonces, las personas que presentan este tipo de traumas o vivieron ese hecho pueden presentar un tipo de trastorno como lo es el estrés postraumático. También hay que tener en cuenta que no solo las víctimas son las afectadas psicológicamente, sino también los agresores o los autores o las personas que hurtan o roban. ¿Cómo se afecta un autor o la persona que hurta? Estos pueden llegar a tener miedo, ansiedad, sentimiento de culpa, porque muchos se preguntan, o a veces las personas que hurtan lo hacen por necesidad y no porque sea un deseo. Son muchos los que a veces lo hacen por deseo o por satisfacción o por llenarse como persona, pero son muchos los que lo hacen por necesidad. Entonces cuando terminan de hurtar o robar, siempre se preguntan el por qué lo hicieron. Entonces hay que tener en cuenta que no solo la víctima es la que se afecta psicológicamente, sino también la persona que hurta. A continuación, mi compañera. ¿Cómo se da el trastorno de impulsos en las personas que hurtan? El trastorno de impulsos es un conjunto de condiciones psiquiátricas caracterizadas por dificultades para resistir impulsos que pueden ser perjudiciales para uno mismo o para los demás. El hurto compulsivo es una de las manifestaciones de este trastorno, pero también puede incluir comportamientos como la ludopatía, la piromanía, la cleptomanía, entre otros. Las personas con trastorno de control de impulsos pueden experimentar una sensación de tensión o de excitación antes de llevar a cabo el acto impulsivo, seguida de un alivio temporal después de realizarlo. A menudo se sienten avergonzadas o culpables por sus acciones, lo que los puede llevar a un ciclo de vergüenza y más impulsos. Los factores que contribuyen al desarrollo del control de impulsos
Pueden incluir factores genéticos, desequilibrios químicos en el cerebro, experiencias traumáticas o estresantes y problemas en el desarrollo emocional. El tratamiento general para estas personas implica terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a identificar y cambiar los patrones de pensamientos y comportamientos que contribuyen a estos impulsos, y también puede incluir técnicas como la prevención de recaídas, el aprendizaje de habilidades de afrontamiento y la mejora de la autoestima. En algunos casos, los medicamentos pueden ser recetados para ayudar a controlar los síntomas, especialmente si hay síntomas de ansiedad, depresión u otros trastornos coexistentes. A continuación, mi compañera Eileen. La cleptomanía es un trastorno de control de los impulsos que se caracteriza por resistir el impulso a robar artículos que no necesitan. Los cleptómanos suelen experimentar tensión, ansiedad o excitación antes del robo, seguido de alivio, satisfacción durante el evento, y posteriormente llegan a experimentar sentimientos de culpa, remordimiento o miedo a ser arrestados. A diferencia de los ladrones comunes, las personas que padecen la cleptomanía no roban por beneficio personal o por venganza, lo hacen más que todo por ese impulso incontrolable que lo lleva a cometer el acto. Hablando del tratamiento, pues se dice que se pueden incluir el uso de medicamentos y de terapias que ayuden a desarrollar las habilidades del control de los impulsos, y los síntomas pueden variar dependiendo del tiempo. En cuanto a las causas, se desconocen las causas exactas de la cleptomanía, pero se cree que pueden estar relacionadas con el cambio en el cerebro, los niveles bajos de serotonina, los trastornos adictivos y el sistema opioide del cerebro. A continuación, mi compañera Cris. Bueno, ya refiriéndonos al narcisismo versus el delito que vendría siendo el hurto, obviamente, primero que todo, algunos estudios pues nos dicen que ciertos individuos con este trastorno narcisista pueden estar involucrados en las conductas delictivas como el hurto, obviamente, como una forma de compensar su baja autoestima o buscar reconocimiento social a través de la violencia y comportamientos ilegales. Es por esto que es importante tener en cuenta que no todas las personas con trastorno narcisista de la personalidad se involucran en conductas delictivas. ¿Por qué? Porque el hurto puede ser cometido por personas sin este trastorno también. El narcisismo, quienes padecen este trastorno, a menudo exhiben los egos inflados, una sensación de derecho y una tendencia a explorar otros para lograr su objetivo. Y el hurto, por otro lado, el hurto vendría siendo ese comportamiento complejo con diversas motivaciones que van desde la obtención de un beneficio económico hasta la búsqueda de emociones fuertes o la atención. Además, existe, si bien pues el narcisismo y el hurto son conceptos completamente diferentes, pero existen algunas similitudes que pueden aumentar el riesgo de que una persona con narcisismo cometa hurto. Primero, por la necesidad de atención. ¿Por qué? Porque el hurto podría ser visto por algunos individuos como narcisista, como una forma de obtener atención y admiración, que esto es clave en este trastorno, incluso de manera negativa. Por otro lado, tenemos la falta de empatía. ¿Por qué? Porque la dificultad para comprender los sentimientos de los demás podría disminuir las inhibiciones morales y facilitar la comisión de hurtos. Por otro lado, tenemos el sentido de derecho, que es la creencia de merecer un trato especial. Podría llevar a que a estas personas con trastornos puedan justificar el hurto como una forma de tomar lo que creen que les corresponde. Y por último tenemos la impulsividad, que vendrá siendo esa tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias que esto podría traer. Y por último, se podría decir que en cuanto a los factores externos, que son muy importantes en este tema, también pueden desempeñar ese papel. ¿Por qué? Por ejemplo, factores como la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la desigualdad social, la influencia de grupos delictivos y la disponibilidad de armas pueden influir en la participación en estas actividades delictivas. Muchísimas gracias.